Buenas noches, estimada docente. Nuestro grupo está conformado por los siguientes compañeros: Guillermo Angamarca, José Briones, José Luis Domínguez, Livingston González, Mayra Holguín, Henry Íñiguez, Lucía Rodríguez, Guilot Shaw, Jorge Vázquez, Yamilet Valdivieso, Jimmy Vera y quienes habla Severo Guerra. Hoy vamos a analizar la sentencia número 318 CIS-CC, uno de los fallos más emblemáticos emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador en materia de garantías jurisdiccionales. En este caso involucra al capitán de corbeta Edwin Ortega, oficial de la Armada del Ecuador, quien fue sancionado disciplinariamente tras un incidente con el expresidente Rafael Correa durante un acto oficial. Lo relevante de este caso es que trasciende un hecho puntual y aborda cuestiones estructurales: la libertad ideológica dentro de las instituciones jerárquicas, los límites constitucionales del poder disciplinario militar, la prohibición de sanciones basadas en afinidades políticas y el rol de la acción extraordinaria de protección como mecanismo de corrección judicial. La sentencia se convirtió en un precedente obligatorio para que todos los jueces y autoridades administrativas y reforzó el modelo del Estado constitucional de Derecho y Justicia. El origen del caso radica en que el capitán de corbeta, Edwin Ortega, fue sancionado con 5 días de arresto disciplinario por presuntamente negarse a saludar al expresidente Rafael Correa en el acto o ceremonia de cambio de guardia. La autoridad militar consideró que esta actitud era un acto de irrespeto hacia la máxima autoridad del país, interpretándola dentro de la figura de desacato. Sin embargo, este hecho, aparentemente simple, abriría un análisis profundo sobre este hecho. Si era un saludo, podría ser interpretado como un deber militar, o si contribuye de una forma de expresión que refleja autonomía ideológica. Como antecedente tenemos que el proceso disciplinario militar se sustentó en la idea de que el capitán Ortega había cometido una falta al protocolo al no realizar un saludo al presidente. No obstante, el concepto de desacato fue utilizado sin claridad normativa. No existía una infracción tipificada que sancione la falta al saludo como un acto político o de adhesión obligatoria. El capitán Ortega afirmó que sus derechos fueron vulnerados, entre ellos la libertad de expresión, porque un saludo puede constituir un gesto simbólico que expresa aprobación o respaldo y no puede ser impuesto. La seguridad jurídica, ya que la normativa disciplinaria aplicada no era clara ni predecible. El debido proceso, pues la sanción carecía de motivación, la valoración de las pruebas fue deficiente y la sanción no ajustó al principio de proporcionalidad. Frente a la sanción impuesta, el capitán Ortega presentó una acción de protección ante la justicia ordinaria. Sin embargo, tanto la primera como la segunda instancia negaron la acción, argumentando que el caso debía resolverse exclusivamente dentro del fuero militar. Frente a esta situación, el capitán presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, cuyo objetivo era revisar si las sentencias judiciales previas desconocieron o vulneraron derechos constitucionales. Este paso fue decisivo ya que trasladó el debate desde un ámbito disciplinario interno hacia el examen constitucional más alto del país.
Derechos vulnerados, libertad de expresión. La Corte Constitucional determinó que el primer derecho vulnerado fue la libertad de expresión, consagrado en el artículo 66, numeral 6 de la Constitución. Esta libertad no solo se refiere a emitir palabras, sino también a expresiones simbólicas, como gestos o la ausencia de ellos. La Corte explica que en un saludo protocolario puede tener una naturaleza simbólica y que obliga a un militar a realizarlo. Cuando implica un significado político, constituye una forma de presión ideológica. El fallo subraya que incluso detrás de las Fuerzas Armadas, instituciones tradicionalmente disciplinadas y jerárquicas, los servidores conservan derechos fundamentales que no pueden ser desconocidos bajo pretexto de disciplina. El segundo derecho vulnerado fue la seguridad jurídica, establecida en el artículo 82 de la Constitución. La Corte señaló que ninguna sanción puede imponerse sin una base legal clara, previa y escrita. En este caso, las autoridades disciplinarias interpretaron el término desacato de forma arbitraria, sin respaldo normativo militar específico. Esta falta de claridad genera inseguridad jurídica porque permite que la autoridad sancione conductas que no están previamente definidas, abriendo las puertas a posibles abusos de poder. Derechos vulnerados. El debido proceso. La Corte Constitucional evidenció que el debido proceso, garantizado por el artículo 76 de la Constitución, fue afectado en varias dimensiones. Falta de motivación. La resolución disciplinaria no explicó por qué la conducta del capitán Ortega constituía una infracción. Sanción desproporcionada. 5 días de su arresto era una medida grave y no mantenía relación con la supuesta falla. Valoración inadecuada de pruebas. Se tomaron como válidas simples apreciaciones subjetivas sin sustento objetivo. La Corte recordó que, aún dentro de la disciplina militar, el debido proceso es un límite claro contra la arbitrariedad. Dentro del caso que es nuestro análisis, vamos a tomar en consideración la decisión del juzgador en cuanto a la declaración de la vulneración de derechos. La Corte Constitucional resolvió declarar que los derechos del capitán de corbeta, Edwin Ortega, fueron vulnerados por las decisiones judiciales previas y por la autoridad administrativa militar. Esto conllevó a que esta declaración sea demostrada e implica que las decisiones disciplinarias, aun cuando provengan de instituciones militares, estas serán sujetas al control constitucional. Más sin embargo, el fallo refuerza la idea de que la Constitución ocupa un lugar superior incluso frente a reglamentos o normas militares internas de instituciones. La Corte ordenó una reparación integral que incluyó 3 medidas fundamentales. La primera, dejar sin efecto la sanción impuesta por el capitán Ortega. La segunda, retirar cualquier antecedente disciplinario de su expediente institucional, garantizando que la sanción no afecte su carrera naval. La tercera, ordenar disculpas públicas y medidas de no repetición, lo cual obliga a la institución a revisar sus procedimientos para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Con esto podemos decir que las medidas muestran que la reparación integral no solo corrige lo ocurrido, sino que transforma el comportamiento institucional. La Corte estableció que ningún servidor público
sea este civil, policial o militar, puede ser obligado a demostrar adhesión política a través de gestos como saludos. Pero también este criterio forma parte de un precedente obligatorio, lo cual significó que todas las autoridades institucionales deben aplicarlo en casos similares. La sentencia delimita la frontera entre la disciplina institucional y la libertad ideológica, indicando que el poder disciplinario no puede convertirse en un instrumento para exigir un respaldo político y mucho menos una obligación a saludar. Sin embargo, también, ¿qué nos demuestra el presidente constitucional y hasta dónde llegan los límites institucionales? Que por otro lado, las razones de una decisión judicial sirven como modelo para resolver casos futuros, garantizando la seguridad jurídica y la igualdad. Pero también existen definiciones, funciones y ejemplos. En definiciones encontramos que el precedente es el conjunto de razones y de una sentencia que otros operadores jurídicos pueden usar para sustentar casos similares. La función nos indica que es la que actúa como una herramienta fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Y como ejemplo tenemos que un fallo emitido por la Corte Constitucional estableció la prohibición a la administración tributaria para aplicar intereses moratorios después de cierto plazo. Grupo de estudiantes de Derecho coincidimos que en la sentencia número 003-18 SISCC sobre el caso del capitán de corbeta Edwin Ortega representa un avance significativo para la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador. El análisis en conjunto nos permitió visualizar que este caso no se limita a una discusión disciplinaria interna, sino que pone en evidencia el alcance real de la Constitución dentro de instituciones tradicionalmente cerradas y jerárquicas como son las Fuerzas Armadas. En primer lugar, valoramos que la Corte Constitucional reafirme la dignidad humana y los derechos fundamentales prevalezcan sobre cualquier estructura de poder, incluso sobre regímenes especiales como el militar. La libertad de expresión, la seguridad jurídica y el debido proceso no pueden quedar debilitados por interpretaciones rígidas o por presiones políticas. Para nosotros, la Corte actuó correctamente al reconocer que no existe obligación legal ni constitucional de realizar gestos que puedan interpretarse como adhesiones políticas. Como grupo también coincidimos que este caso refleja la importancia de la acción extraordinaria de protección como una herramienta para corregir las vulneraciones que los jueces ordinarios no advirtieron. Su uso permitió que la Corte restituya un derecho afectado y al mismo tiempo establezca un precedente claro para que en el futuro no se repitan sanciones basadas en percepciones subjetivas o en la defensa de intereses políticos. Reconocemos también, sin embargo, que el caso revela problemas también presentes en el sistema constitucional ecuatoriano. Podemos citar la falta de cultura de derechos en ciertas instituciones públicas, la tendencia a confundir disciplina con obediencia ciega, deficiente motivación en procedimientos administrativos y una persistente resistencia a aplicar precedentes constitucionales. Consideramos que estos puntos deben ser abordados desde la formación profesional, la ética pública y el fortalecimiento institucional. Finalmente, coincidimos en este caso que trasciende el capitán Ortega, reafirma que los derechos no dependen del cargo, del uniforme ni de la autoridad involucrada, sino de la vigencia plena de la Constitución. La sentencia protege cualquier servidor público frente a eventualidades, arbitrariedades, y refuerza el mensaje que la lealtad institucional no puede confundirse con afinidad política. En conjunto, sostenemos que esta decisión fortalece la democracia, la transparencia e independencia institucional, y reafirma que el poder disciplinario del Estado debe estar siempre subordinado a los derechos fundamentales. Como conclusión a nuestro análisis del caso,
debemos establecer que el capitán de corbeta Edwin Ortega demuestra, ¿no es cierto?, que incluso dentro de las Fuerzas Armadas los derechos constitucionales no se suspenden. La Corte Constitucional dejó claro que la disciplina militar no puede convertirse en un instrumento de presión política y que el no saludar a una autoridad no constituye una falta si no existe una verdadera insubordinación, como fue tratado el caso del capitán. Este fallo reafirma principios esenciales como la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el debido proceso. Son límites que se deben respetar siempre sin importar el uniforme o jerarquía, hablando de instituciones netamente uniformadas. Además, evidencia el valor de la acción extraordinaria de protección como un mecanismo para corregir decisiones injustas y garantizar la vigencia real de los derechos. En síntesis, este caso fortaleció el constitucionalismo ecuatoriano y dejó un precedente claro. El poder estatal tiene límites y la dignidad de las personas debe prevalecer sobre cualquier ámbito. Este es nuestro análisis, doctora, grupo número 1, agradecidos por la atención. Pues bien, este caso nos representa desafíos y reflexiones. Desafíos como los que podemos mencionar que, a pesar del gran avance que representa este caso, persisten, valga la redundancia, desafíos estructurales que deben enfrentarse. Desafíos como instituciones que todavía se resisten a aplicar los precedentes constitucionales, desconocimiento de los derechos dentro de los cuerpos militares, demoras judiciales y falta de capacitación en materia constitucional. Esto nos lleva a la reflexión de que, en casos como el del capitán Ortega, demuestran la importancia de las garantías jurisdiccionales como herramientas de control democrático. Esta sentencia no solo reparó un caso individual, sino que estableció un mensaje claro. Ningún militar ni servidor público puede ser sancionado por expresar o no expresar afinidad política. La Constitución es el marco supremo que protege la dignidad y los derechos de todos.